Hola amigos televidentes, quien les habla Marcial y esto es A Través de la Biblia. Es un programa cristiano, un programa de carácter espiritual, moral, de ética cristiana. Y lógicamente al tratar estos temas tenemos que poner un buen fundamento, ¿verdad? ¿Y qué mejor fundamento que el de la palabra de Dios? ¿No le parece? Claro que sí. Es bueno que conozcamos la palabra de Dios, la Biblia. De esa manera vamos a tener un concepto adecuado de quién es Dios. Y no solamente de quién es Dios, sino de quiénes somos nosotros mismos. Y vamos a poder cómo está nuestra vida en relación con Dios. Vamos a ver esto, ¿no? Bien. En este programa vamos a estar hablando de Jesús como el único y suficiente Salvador, ¿no? Si nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios y de Jesús, lógicamente vamos a tener una firme ancla en el alma para confiar en los momentos difíciles de la vida. Es verdad que nuestra vida tiene momentos hermosos, momentos gratos, ¿verdad? Pero tiene también momentos difíciles, momentos de dificultad, ¿no? Y el Señor en su palabra nos deja algo muy claro que encontramos allí en Mateo capítulo 7 y el versículo 24. Mire, Jesús dice estas palabras. Él había dado un discurso a los judíos y luego de decir esas palabras dijo esto él. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, vinieron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba sobre la roca. Si nosotros, como dije, confiamos en Jesús y conocemos su palabra, vamos a tener en aquellos momentos difíciles de la vida una firme ancla del alma a través de la fe en Dios y en su palabra. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito en esta ocasión. En nuestro primer programa de la semana pasada estuvimos hablando de quién es Jesús. Lo vimos como Dios, como creador, sustentador. Pero ahora vamos a mirarlo como el único y suficiente Salvador. Único, pues la Biblia dice que no hay otro. Suficiente, pues no necesitamos a otro, ¿no? Mire, el apóstol San Pablo nos dejó estas palabras que encontramos en la primera carta a Timoteo, allí en el capítulo 1 y el versículo 15. Ahí dice el apóstol estas palabras. Palabra fiel y digna, dice el apóstol, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra fiel. Algo fiel es algo que funciona, ¿verdad? Es algo honesto, es algo justo, es algo en quien podemos confiar. Por ejemplo, cuando usted tiene una persona fiel en su trabajo, o si el esposo o la esposa es fiel, el marido y la mujer están confiados, ¿verdad? No le va a ser infiel. Bueno, así pues, la palabra de Dios es fiel, podemos confiar plenamente. Pero además dice digna, ¿no? De ser recibida por todos. No dice por algunos nomás. No dice por algún selecto grupo llamado cristiano, sino por todos, es decir, por toda la humanidad. ¿Y cuál es esa palabra? Dice que Cristo Jesús vino al mundo, vino a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, miren, de los cuales yo soy el primero. Vio que a veces se ha creído que aquellos hombres de Dios eran como inmaculados, que eran seres, qué sé yo, superiores. Ellos no dicen eso, jamás lo han dicho, ¿no? El apóstol Pablo escribe en esta carta a Timoteo y le dice, sí, Jesús vino a salvar a los pecadores. De esos yo soy el primero. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Nosotros podemos decir, nos hemos equivocado, hemos errado, podemos usar la terminología que queramos, ¿no? La Biblia dice, no, ustedes han pecado. El pecado es como cuando usted apunta a un blanco y se desvía, ¿no es cierto? Dios a nosotros nos creó para que apuntemos al blanco de la voluntad de Dios, del plan de Dios para nuestra vida. Pero nos desviamos, dice uno a la derecha, el otro a la izquierda, pero nos fuimos
de ese camino trazado en su palabra de la voluntad de Dios, ¿no? Pero Cristo vino al mundo, dice, para salvarnos a aquellos que nos hemos desviado por nuestros caminos. Bien, también podemos leer unos versículos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y el versículo 30 y 31. Dios no quiere que nosotros ignoremos a Él, porque si ignoramos a Él, ignoramos nuestro destino y estamos en peligro, y es bueno que lo sepamos, ¿no? Mire, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió allí en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien resucitó de los muertos, ¿no? A Jesucristo. Él fue el varón levantado de entre los muertos, ¿no? Pero dice que juzgará al mundo con justicia. Pero Dios no quiere que venga un día de juicio, el juicio perfecto, santo de Dios, y sorprenda al hombre, sino que quiere que el hombre ceda al arrepentimiento de aquellas cosas que lo han mantenido, que nos hemos mantenido alejados de Dios, ¿no? Que nos volvamos a Él. Ese es el arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud, de conducta de la vida, ¿no es cierto? Es un proceso gradual. Poco a poco, si nosotros nos aferramos, vamos buscando las enseñanzas de la palabra de Dios, va a ver que Él nos va a ir cambiando, transformando para bien, en un proceso gradual. Pero desde el momento que una persona confía en Jesucristo, obviamente ya tiene el perdón. Eso es muy grande. Eso es realmente maravilloso. Que Dios esté decidido a perdonarnos, a salvarnos. Como dice el apóstol, vino a salvar a los pecadores, como anteriormente leímos allí en su primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 15 que hemos leído. Bien, pero dice, pasando por alto los tiempos de la ignorancia del hombre, manda a todos los hombres, en todo lugar, entra todos los pueblos de la pampa, ¿verdad? Al decir en todo lugar, que se arrepientan. Por una razón, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es a Jesucristo, ¿no? Bien, dijimos que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, que eso es lo que vamos a ver brevemente. Bueno, ¿por qué decimos que es el único? Mire, el apóstol San Pedro fue el primer predicador de los apóstoles, ¿no? Y allí en el capítulo 4 y el versículo 11 y 12 de la Biblia, está predicando el apóstol a los judíos, lógicamente, y les dice en el versículo 11, Hechos 4, 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le dice Pedro, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Después leemos el 12. Este Jesús, el Mesías, el ungido, que los judíos habían rechazado, era el Mesías que ellos esperaban. Pero no sé qué esperaban ellos, que viniera, que los librara directamente del poder romano, que fuera un hombre que viniera como en carros de fuego y venciera al imperio romano, donde ellos estaban sujetos a ese imperio, ¿no? Y los librara. Y como viene un Jesús humilde, ¿no es cierto?, para curar enfermos, para sanar enfermos, ¿no? Con el poder de su palabra hacía milagros maravillosos, pero no vieron un poder como ellos querían, como de un ejército, ¿no es cierto? Es que Jesús no vino primeramente a gobernar sobre el mundo, vino a salvar el mundo. Eso no lo entendieron ellos y lo reprobaron. Y dice, pero esta es la piedra angular, dice Pedro. Claro, antiguamente se ponían en los edificios piedras directrices que se ponían, vamos a decir, en la esquina de un edificio. La piedra angular servía como cimiento,
servía como punto vertical para la plomada, la vertical perfecta del edificio, y también para las líneas que tenían que seguir esas paredes. Y entonces le dice, pero ustedes lo rechazaron. Y entonces estaban edificando religiosamente, habiendo sacado el fundamento sólido de la iglesia, que es Jesucristo. Y mire, y dice el versículo 12, ¿no? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Claro, los hombres podemos confiar en cualquier otro nombre. Lo único que Pedro dice es que no hay otro, puesto por Dios. Los hombres podemos poner muchos, los que querramos, pero puesto por Dios para salvar y que tiene el poder, solo es Jesucristo. Por ello, hoy es tiempo de cambio, de volvernos a Dios, ¿no? Y tener como segura ancla del alma a Dios y a su palabra. Hoy es el tiempo de cambio. Vamos a ir a un tema musical que usted va a escuchar. Mi dolor y toda mi aflicción.
Estuvimos escuchando un lindo tema de un grupo español cristiano, que a mí me gusta mucho este grupo cristiano. Hoy es tiempo de cambiar, para bien, porque Dios nunca nos cambia para mal, ¿no es cierto? A veces nosotros creemos que separados de Dios vamos a hacerla mejor, vamos a ser más libres. Y a veces quedamos en la esclavitud de nuestros errores, ¿no es cierto? Por ello Jesús, cuando viene al mundo, le dice a los judíos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es el gran libertador. Bien, lo vimos antes del tema musical, que Él es el único Salvador. Lo leímos allí en en Hechos de los Apóstoles, en la predicación del apóstol Pedro, capítulo 4 y el versículo 12. Dice Pedro: en ningún otro hay salvación. Atenti, ¿eh? No sea que por ahí confiemos en cualquiera. Y resulta que este gran predicador que fue el apóstol San Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque Dios no ha puesto ningún otro hombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Por ello Jesucristo es el único Salvador. Pero dijimos que es suficiente, el suficiente Salvador. Mire, allí en el Evangelio según San Juan hay un versículo muy sencillo, en el capítulo 14 de este Evangelio según Juan, el versículo 6. Jesús le dijo a uno de los discípulos, o a todos los que estaban ahí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, Él es suficiente Salvador, porque ¿qué necesita el hombre para volver a Dios? Un camino de orientación. Y Jesús dice: yo soy el camino. Él nos orienta con su palabra y nos guía y nos vuelve hacia Dios, ¿no? Pero Jesucristo no es un camino, ¿no es cierto?, como un sendero que va, sino que es la persona que se constituyó en el camino hacia Dios, ¿no? Pero luego dice la verdad. Note que Jesús no dice una verdad, porque si Él dijera yo soy una verdad, daría como a entender que hay otras verdades. Sin embargo, Él dice que Él es la verdad por excelencia, la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente que está hablando de la vida espiritual que Él nos da también a nosotros. Él da vida a todos los seres, ¿no es cierto? Él es Dios. Pero Jesucristo vino a darnos vida espiritual. Y nosotros hemos sido creados en 3 dimensiones, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. En esas 3 dimensiones. Pero nosotros al pecar, al hacer lo contrario a la voluntad de Dios, perdimos una dimensión, la de la vida espiritual. Y vivimos en las 2 dimensiones del alma y del cuerpo. Esto sería muy bueno, ¿no es cierto?, que quizás psicólogos entendieran bien también para poder ayudar a las personas que a veces tienen problemas profundos que no saben cuáles son, ¿no es cierto? Claro, hay que ver si la enfermedad, si lo que tiene la persona es una patología espiritual, anímica o física, ¿verdad? Bueno, la física los médicos la localizan fácil hoy con la ciencia médica, gracias a Dios por ello. Bien. Pero Jesucristo es el camino, es la verdad. Él no te miente, es la verdad en persona y la vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante significa esto: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Es abundante porque no termina nunca. Porque es la naturaleza de Dios engendrada en el hombre, en la mujer que cree en Dios, ¿no es cierto? Dios lo hace nacer espiritualmente. Por su naturaleza que engendra vida, es vida que no termina. Pero además es abundante porque es una vida que llena el espíritu, que llena el alma de la persona, que le da sostén, que le da seguridad, que le da paz. Vida espiritual. Jesucristo no vino para que nosotros tengamos una religión cristiana. A veces nos confundimos o podemos confiarnos que vivimos en un país llamado cristiano, en una sociedad llamada cristiana, ¿no? O quizás
tengamos una religión cristiana. Pero no vale esto si acaso no tenemos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. El único y suficiente Salvador, puesto por Dios el Padre, ¿no? Usted notará que le estoy siendo honesto, ¿verdad? Que no le estoy hablando de mi religión. Esto lo sé decir muchas veces en la radio cuando tengo algún programa, de que no le estoy hablando de mi ideología personal, religiosa, no. Le estoy hablando de lo que enseña la palabra de Dios. Por ello dije que es bueno que conozcamos la Biblia, los seres humanos, para que tengamos un concepto adecuado de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de cómo está nuestra vida en relación con Dios. Si está en un mal estado, si estamos alejados de Dios, Jesucristo viene a ser el camino que nos dirige a Dios, la verdad, que nos pone en un camino acertado, seguro, cierto, que no nos va a defraudar y el que nos da la vida. El cristiano es alguien que tiene esperanza de eternidad. No solamente una persona que se aferra a la vida terrenal, que es buena, ¿verdad? Que podemos disfrutar de momentos difíciles, momentos hermosos, pero también vienen momentos difíciles y ahí es cuando necesitamos también la fortaleza, la orientación de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, porque cuando recibimos a Jesucristo también el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Jesucristo dice allí en este mismo Evangelio de Juan, dice que el Espíritu Santo Él los guiará a toda verdad. Y el apóstol Pablo, en su carta aquí a los romanos, en el capítulo 8 y el versículo 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice, mira, los de la religión, aquellos son los hijos, los otros no son. Yo podría decir, miren, mi religión somos los cristianos, los demás no. No, la Biblia dice que toda persona que ha creído en Jesucristo de verdad, ese es un hijo de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Bien, voy a mencionar cosas a lo que no vino Jesús al mundo. Hemos leído el primer versículo en el comienzo del programa que el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, vino a salvar a los pecadores. A eso vino. Ahora, ¿a qué no vino Jesús? En primer lugar, mire, Él no vino a formar un hogar, a tener una familia, ¿no? No nació para eso, no vino para eso. No vino para pasarla bien, para tener bienes materiales, para tener confort, ¿no es cierto? Siendo el dueño del universo. No vino a eso. No vino a eso. No vino para formar una religión. Vino para darnos vida espiritual. Lo hizo por amor. Mire, cuando Jesucristo se entregó allí en la cruz, Él nos dio vida. Mire, hay un versículo que quiero leerlo, que lo hizo por amor. Cuando Jesús murió por mí, un pecador, por usted, para salvarnos, lo hizo porque lo impulsó el amor. Él ama los seres que Él ha creado, juntamente con el Padre. Por ello dijo allí, mire, están sus palabras en Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando derramó su sangre, la Biblia dice que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Cuando nos arrepentimos, lógicamente. El arrepentimiento tiene que ser sincero. La fe depositada en Jesucristo tiene que ser verdad. Si no, no vale. Bien, pero cuando lo hacemos, pues nos limpia. Por la obra de la cruz, Él se constituyó en el camino que nos lleva a Dios. La verdad espiritual, ¿no es cierto? La vida espiritual que nos garantiza la eternidad. Mire, Él dio su vida. Alguien ha dicho, amar es dar. Claro que sí. Por ello Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Pero luego dice el verso 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo es Señor, por eso nos manda a hacer su voluntad, pero somos amigos de Él y tenemos eternidad. Amar es dar. También aquí en este mismo Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí se refiere al Padre que nos amó.
¿no? Porque como dije en el programa de la semana pasada, los cristianos creemos en las tres personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Bien, entonces dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está otra vez: amar es dar. Dios el Padre nos amó, dio a su Hijo. Cristo su Hijo, en la perfecta voluntad del Padre y la suya, viene y pone voluntariamente su vida por nosotros para salvarnos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único Salvador, no hay otro. Él es suficiente. Teniendo a Cristo usted como el Señor y el Salvador de su vida, no necesita a nadie más, porque Él es poderoso para bendecirle, para salvarle. Bien, ahí dejamos entonces los versículos de la Biblia y nuestro programa en este día, y deseamos que sean de bendición para su vida y para toda su familia. Para todos los amigos que nos escuchan en pueblos vecinos de aquí, de Realicó, les mandamos un gran saludo y nos veremos en el próximo programa. Gracias, Señor.